Gente querida, mando un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas y por favor te pido que prestes atención porque hoy vengo más eléctrico que nunca. Hoy quiero compartirte algo que me parece sumamente importante. Si yo les hago la siguiente pregunta, ¿se están preparando para poder sobrevivir a la parte terrible del día grande del Señor? Como ustedes saben, este canal es un canal de desarrollo y crecimiento personal. Desde el año 2006 que yo estudio todo lo que tiene que ver y me apasiona todo lo que tiene que ver en el gran mundo del coaching y del progreso personal. Sin embargo, sería un completo despropósito desde mis creencias, desde lo que yo creo y siento, no apartar tiempo y un video específicamente hablando de cómo prepararnos para poder sobrevivir a todos los acontecimientos que fueron predichos por los profetas de antaño, de lo que va a suceder en los días previos a la venida del Señor. Entonces, debido a que este es un canal de crecimiento y desarrollo personal, parte esencial del éxito en todo lo que tiene que ver en tu crecimiento personal está en la preparación. Y para poder sobrevivir a los acontecimientos que sabemos que están a las puertas, porque estamos, como dijo la hermana Wendy Nelson, en lo último de los últimos días, es imperioso que yo haga este video y te traigo aquí escrituras y una reflexión basado en mi propio estudio personal de las escrituras, de lo que yo he ido estudiando en estos últimos 25 años sobre este tema apasionante pero intrigante. Por eso, si te interesa este tipo de contenidos y te interesa este tema, te pido que me acompañes con tu like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Somos 82 en el canal. Hoy estamos a 1 de agosto, así que por favor, teníamos la meta de llegar a 100 suscriptores antes de que termine agosto. Le extendemos esa meta al mes de agosto entonces, que podamos llegar a ser 100 suscriptores durante el mes de agosto y que lo compartas. Que no te guardes esta información para ti, que lo puedas compartir con otras personas, porque creo que lo que tengo para traerte es de interés universal. Vamos a ver desde las escrituras cosas que tienes que entender. En especial, vamos a analizar 2 estadísticas espirituales. Y cuando digo estadísticas es porque están con proporciones y con números. Lo que el Señor dice que va a pasar o que le va a pasar a la gente. Los tiempos previos a la venida del Señor. Si quieres ser parte de el pueblo que le sobrevive a todo aquello que va a acontecer en breve, que va a traer gran destrucción y calamidades sobre el mundo, y quieres estar de pie a la venida del Señor, necesitas ver este video. Bien, lo primero que tenemos que entender con respecto a la segunda venida es que este tema tan apasionante y tan estudiado y tan intrigante tiene un origen netamente espiritual. Jesucristo va a venir al mundo para terminar con la maldad y con la iniquidad del mundo, con el pecado del mundo. Fíjate que en 2 de Pedro 3:10, y voy a leértelo para ser textual, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Claramente, la purificación del pecado y de las obras de maldad de este mundo serán por fuego. Hay muchísimas escrituras a lo largo de todos los libros canónicos que hablan de que será quemada la viña, que el Señor vendrá como fuego purificador. Literalmente, será quemado el mundo con fuego. Si entendemos esto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos protege de ser quemados? Porque también en Malaquías dice que vendrá el día en que los soberbios y los inicuos arderán como rastrojo, ¿sí? Que será como jabón de lavadores, como fuego purificador. O sea, hay muchas referencias de que el mundo va a ser limpiado, pero especialmente por fuego. Dicho esto, tenemos que ver algo más. ¿Cómo te lo digo? Las probabilidades de que tú y yo, que estemos yo hablando y tú viéndome, sobrevivamos
a los acontecimientos predichos por los profetas que van a acontecer en esta parte terrible del día grande de la venida del Señor es del 33%. Y no lo digo yo, lo dice Zacarías. Quiero leerte una escritura que tal vez no tenías muy en cuenta. Fíjate lo siguiente. En Zacarías 13, versículos 6 al 9, estamos ante una escritura de los últimos días. Esto es una profecía de los últimos días. Para darte una referencia y que veas que esto es de los últimos días, te voy a leer un versículo muy característico que es el versículo 6, Zacarías 13:6, que dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. Claramente, este versículo está diciendo que, si te recuerdas el contexto, Jerusalén va a estar sitiada. Ahora en breve, en no muchos años por delante, cuando todo esto que está pasando, esta guerra entre Rusia y Ucrania, y todo siga en aumento y siga su escalada, más lo que pasa con Israel y Palestina, todo esto llevará a que Israel sea sitiada por las naciones que querrán destruirla. El Señor vendrá a redimir a Israel. Y en ese momento hay otra profecía que dice que el Señor vendrá y pondrá su pie sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá. Y el pueblo de Israel que está ahí siendo encerrado por el avance de los ejércitos, podrán huir como por un escape y se encontrarán con su Mesías. Ellos creerán que es el Mesías por tan largo tiempo prometido y esperado, pero se llevarán la enorme sorpresa de que cuando estén frente a él, podrán ver y tocar su cuerpo. Y cuando vean sus manos, verán que tiene marcas. Y cuando le pregunten qué son esas marcas, el Señor les revelará que son las marcas que le hicieron cuando él estuvo en casa de sus amigos. Ese día, el pueblo de Israel, muy para pesar suyo, se dará cuenta que este Mesías por tan largo tiempo esperado fue aquel que dijo que era el Mesías y lo crucificaron en un madero. Entonces, esta escritura de Zacarías está dando contexto de los últimos días, diciendo qué va a pasar en este tiempo, cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo Israel y obviamente llamarlo al arrepentimiento y les mostrará las marcas de sus clavos en sus manos y en sus pies. Y dicen que los judíos llorarán, o sea, el pueblo de Israel llorará amargamente porque se darán cuenta de que crucificaron literalmente a su Salvador, a su Mesías y a su Redentor. Cuando esto pase, luego Zacarías, y aquí viene lo complicado, da una estadística de lo que va a ser la parte terrible del día grande de la venida del Señor. Y escucha esta estadística. En el versículo 8 leemos lo siguiente. Y acontecerá en toda la tierra, presta atención, acontecerá en toda la tierra, habla del mundo, en todo el mundo. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán taladas en ella y perecerán, pero 1/3 parte quedará en ella. Pasándotela en limpio. Si te acuerdas las proporciones, un entero son 4/4 o un entero son 3/3. Un tercio es 0,33 periódico o 33,3 periódico. Entonces, 3/3 son 33,3 periódico por 3. Eso hace un entero. Dice que la humanidad, si la miramos como un entero, se va dividida de esta manera. 2/3, o sea, el 66,6 periódico, será destruida y talada y solamente un 33,3 periódico quedará sobre la tierra. Lo que el Señor está diciendo es que para cuando se verifiquen todas estas señales de segunda venida, de estos 3/3, 2/3 serán destruidos. O sea, el 66,6% y 1/3 quedará. ¿Qué es esto en números? En números, para redondeártelo, actualmente somos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Redondémosle a 8.000 millones. De esos 8.000 millones, dicen que 2/3 serán destruidos. Para que más o menos tenga una idea estimativa, 5.300 millones de personas aproximadamente son 2/3. 5.300 millones de personas serán destruidas. Eso es lo que dice Zacarías. Y solamente
estos 2.600 millones restantes, que representan el 33,3 periódico infinito, y hago énfasis en el 33,3 infinito, sobrevivirá. Además de que este 33,3% representa un número X de personas, que son más o menos 2.600 millones de personas, también es un número simbólico. ¿Qué es el 33 en numerología cristiana? Es la muerte de Cristo. Esto quiere decir que quienes sobrevivirán serán aquellos que, representan el 33,3. ¿Por qué? Porque el 33,3 periódico es un tercio, que es lo que dice Zacarías. Entonces, este 33,3 periódico son los que han enjuagado sus vestidos en la sangre de Cristo y aceptaron la muerte de Cristo para su salvación. Están dando a entender que todos aquellos que aceptaron a Cristo, que hicieron convenio con Él y que le están buscando día a día denodadamente para que Cristo sea parte de su vida y todos los días se arrepienten y enjuagan sus vestidos espirituales en la sangre de Cristo, son los que quedarán. Pero no van a quedar exentos de las calamidades de los últimos días, porque el versículo 9 de Zacarías dice lo siguiente: y meteré en el fuego a esta tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé y les diré: pueblo mío, y él me dirá: Jehová es mi Dios. Esto quiere decir que esa tercera parte que quede sufrirá también las calamidades predichas de los últimos días, pero será para su probación. Es donde ellos podrán poner a prueba su fe, su amor por Dios y su esperanza en Cristo, y al someterse y soportar todo eso con fe y esperanza, serán dignos de ser llamados el pueblo del Señor. Y son los que serán purificados por el fuego purificador y podrán estar en pie a la venida del Señor. La estadística de Zacarías es terrible, gente. Pero luego hay otra estadística. Una estadística que dio el Señor cuando Él hizo la misma referencia de los últimos días y comparó los últimos días a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, a diferencia de la profecía de Zacarías, es que está hablándole a la iglesia. Dice que la iglesia es representada por 10 vírgenes. Porque fíjate que la parábola de las 10 vírgenes son 10 mujeres que están esperando al esposo. El esposo es Jesucristo, o sea que son personas que tienen conocimiento de la venida del esposo, o sea que son personas que han tenido acceso al conocimiento bíblico, a las profecías de la segunda venida, que creen en Él, pero el Señor dice que de estas personas, de los creyentes, que serían su iglesia, y cuando hablo de su iglesia hablo de aquellos que creen en Cristo, sin importar su denominación religiosa. No estoy hablando de religión, estoy hablando de aquellos que han aceptado a Cristo por Salvador. Dice que el 50% está en insensatez y el otro 50% está esperando debidamente al Señor. Entonces, fíjate, 2/3 partes, 5.300 millones de personas serán taladas de la tierra, dice Zacarías, y de todos los cristianos que hay en el mundo, solamente el 50% de los cristianos están con sus lámparas espirituales ajustadas y con aceite de sobra por si se demora el esposo, para que cuando éste venga puedan salir a recibirle. Ahora que entendemos estas tres cosas, que entendemos que la segunda venida es una purificación espiritual de la maldad y el pecado del mundo, como dice Pedro, ¿no? En 2 de Pedro 3:10, que vendrá a purificar la tierra como por fuego y todos los elementos serán derretidos y todo lo físico será quemado y será refinado a la venida del Mesías. También en esa purificación por fuego, 2/3 partes morirá y el 50% de los creyentes en Cristo también quedarán afuera de las bodas porque no estarán preparados debidamente para recibir al esposo. Entonces la pregunta que ahora hay que hacerse es: ¿cómo nos preparamos para poder ser protegidos, preservados y prosperados a fin de sobrevivir a la parte terrible del día grande de la venida del Señor? Y aquí te doy 5 consejos, pero que muy importantes. Primero, debido a que la purificación del mundo va a ser por fuego, tienes que preguntarte: ¿qué puedo hacer yo espiritualmente para no ser quemado? Y en Doctrina y Convenios 64, versículos
22 al 24, leemos lo siguiente. Y después de este día yo el Señor no tendré por culpable a nadie que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo el Señor requiero el corazón de los hijos de los hombres. He aquí el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre. Y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado. Si segunda de Pedro 3:10 dice que el mundo será purificado por fuego, ¿qué te protege de no ser quemado como rastrojo? Que pagues tus diezmos, porque Doctrina y Convenios 63:23 dice, el que es diezmado no será quemado a la venida del Señor. Entonces, el pago de los diezmos es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. Debes pagar íntegramente tus diezmos. Pero no queda ahí, porque existe una segunda cosa que debes de entender. Debes comprender que la purificación del mundo es para que el mundo se prepare para poder recibir al Señor y que el Señor pueda morar en un mundo purificado y limpiado de todo pecado y de toda maldad. Sin embargo, porque hemos leído en Zacarías 13, versículos del, 8 y 9, de que una tercera parte de los habitantes que estén en la carne soportarán todo ello y podrán morar en la carne en el milenio de paz, debes de entender de que las personas que vayan a sobrevivir van a heredar la tierra venidera después de la limpieza. Entonces, aquí viene la segunda cuestión. Tienes que entender de que debes hacer todo aquello que te protege de morir y que te permite ser heredero de la tierra. Y ahora vamos a ver esto. La segunda cosa que tienes que hacer, aparte de pagar el diezmo, es ser generoso con tus bienes y hacer mucha caridad. Fíjate que en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 2, hay un versículo que dice que el hacer justicia salva de muerte. Te invito a que lo leas, pero te quiero explicar algo. En hebreo, si tú traduces literalmente lo que dice en hebreo al español, no dice que la justicia salva de muerte. Aunque entiendo por qué dice eso, porque vas a aprender ahora la relación que existe en hebreo con la palabra justicia en español. Pero no dice la justicia salva de muerte. Dice la caridad salva de la muerte. El versículo en hebreo dice así. En el libro de Misley, capítulo 10, versículo 2, que Misley se traduce como Proverbios, dice así: Sedaká tatzil mimavet. Eso es lo que está escrito en hebreo. Sedaká tatzil mimavet. ¿Pero qué significa esto? Literalmente, sedaká se traduce caridad. La tzedaká es la caridad. Es cuando tú ayudas con tus bienes al pobre y al necesitado. Dice que la tzedaká, o sea, la caridad, salva de la muerte. Entonces no dice la justicia, es todavía mucho más claro en hebreo. Te dice que tu caridad, el que seas generoso con tus bienes, con tu hermano, que ayudes a tu hermano con tu generosidad, te salva de la muerte. La caridad salva de muerte. Sedaká tatzit milmavet. Ahora, ¿por qué se tradujo como la justicia o el hacer justicia? Porque la palabra sedaká viene de otra palabra en hebreo que es sadik, que sadik es justo. Una persona justa es un sadik, ¿sí? Es un justo. Se podría entender como una persona muy santa. Entonces, por eso se traduce que el hacer justicia, el hacer sadik, o sea, el ser justo, salva de muerte. Pero no está hablando de sadik, está hablando de sedaká, que la sedaká es la acción de dar en justicia una limosna para que tu hermano sea rico como tú. Habla de la caridad. Literalmente, sedaká es caridad. Entonces, lo que te libra de muerte, de morir, es la caridad. Entonces, el diezmo te libra de ser quemado. Y la ofrenda te libra de la muerte. Tercera cosa. En Ezequiel 18:21 leemos lo siguiente.
Pero el malvado, si se aparta de todos los pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y hace juicio y justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ezequiel 18:21 dice que lo que te salva de morir, no solamente física, sino espiritualmente, de las dos muertes, de la muerte física y la espiritual, es el arrepentimiento. Literalmente, arrepentirse de tus pecados y apartarte del pecado alarga tus días sobre la tierra. Una persona que se arrepiente de sus pecados y se aparta de todo mal, alarga su vida y también salva su vida. Entonces fíjate que el arrepentirse, el arrepentimiento diario, te salva de la muerte. Cuarto punto. Fíjate que el presidente Nelson, una de las cosas que ha enseñado con mucha regularidad desde que él es profeta en la iglesia, es evitar la contención, evitar el hateo en las redes, de pelearse, de bardearse, de decirse cosas, de insultarse y de pelear por política. Dice, apártense de la contención, eviten el enojo. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, debido a que para poder estar de pie a la venida del Señor y ser digno de morar con Él en el milenio en la carne, debes de entender que tú serás un heredero de la tierra. Entonces, ¿por qué se nos manda evitar la contención? Por la simple y sencilla razón de que en las bienaventuranzas, en Mateo 5:5, el Señor dijo lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre. Abandona el enojo, abandona la contención, abandona las riñas, las discusiones, el hateo en las redes, el pelearte. Abandona todo aquello que ofende, que irrita los corazones, el tuyo y el de los demás. Apártate de toda contención, no critiques, no juzgues, no chismees, apártate de todo lo que resiente el corazón. Porque los mansos, no los altaneros, no los soberbios, no los que pelean y discuten y se agravian, los mansos heredarán la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados los días sobre la tierra que Dios te da. Fíjate que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre te alarga tus días sobre la tierra. Si quieres ser preservado, prosperado y protegido de los acontecimientos y las calamidades, honra a tu padre y a tu madre. Y tú sabes que una forma de honrar a tus padres, no únicamente a los que son tus progenitores, es también honrar a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a toda nuestra línea ancestral. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la historia familiar y de la obra del templo. Al buscar los nombres de nuestros antepasados para llevarlos al templo, para que ellos puedan ser y recibir por medio de una ordenanza vicaria el perdón de sus pecados y las ordenanzas de salvación para que ellos puedan recibir lo que no pudieron tener en vida, que son las bendiciones de salvación para sus propias almas a través de una ordenanza vicaria en el templo. Hacer historia familiar y llevar los nombres de nuestros antepasados al templo salva también nuestras vidas. Entonces, llevar nuestros nombres de nuestros antepasados al templo nos alarga la vida sobre la tierra. Sexto punto, si no me equivoco, guardar el día de reposo. Fíjate que en Isaías 58 dice lo siguiente: si retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Otra vez te dice que guardar el día de reposo te hace heredar, ¿sí? Te hace recibir la heredad de Jacob, o sea, te da herencia en la tierra. Recuerda que la heredad de Jacob es la tierra prometida. Es lo que Dios le prometió a Jacob que le daría por tierra, que es lo que hoy se conoce en parte como la tierra de Israel. Esa es la heredad de Jacob. Pero cuando venga el Señor, el mundo será la heredad de Jacob. Solamente vivirán los que son el pueblo del Señor. Recuerda que en Zacarías 13 termina el versículo 9 diciendo que después de ser probados como la plata y como el oro, dice que nosotros seremos el pueblo, que Él dirá,
heme aquí y nosotros diremos, Jehová es mi Dios. O sea que solamente el pueblo del Señor, los que son considerados por Dios como su pueblo, son los que heredarán la tierra. Esa es la heredad de Jacob. O sea, el mundo será heredado solamente por aquellos que son el pueblo de Dios. Y esto es lo que debes de entender. El día de reposo te hace heredar la porción o un lugar en esta herencia de Jacob. Pero hay algo más. Si nosotros seguimos el orden de las dispensaciones del plan de salvación, sabemos que el plan de salvación se divide en 7 dispensaciones y que la séptima dispensación es la dispensación del milenio. Son esos 1000 años de paz donde Dios reinará, o sea, Jesucristo reinará sobre la tierra. Pero si tú te pones a pensar, recuerda que en 7 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Y se dice que el milenio es el descanso de la madre tierra, por lo que será, por así decirlo, el gran día de reposo de la madre tierra. Si tú hoy no guardas el día de reposo, no podrás ser parte del gran día de reposo de la madre tierra cuando el Señor venga a darle descanso a la tierra de toda la maldad y de las 6 dispensaciones anteriores. Entonces la séptima dispensación es el gran día de reposo donde no solamente descansará la tierra, sino que descansará su pueblo de la maldad y de todos los trabajos previos de las dispensaciones anteriores del mundo. Entonces, el séptimo milenio, o sea, la séptima dispensación, es el día de reposo literal de la madre tierra, donde Jesucristo mismo estará sobre la tierra reposando de la maldad del mundo. Por lo que si tú no guardas el día de reposo hoy como debes hacerlo, no podrás ser parte del gran día de reposo que vendrá en el milenio de paz. Te he dado conocimiento espiritual para que medites. Repaso. El diezmo, porque quien es diezmado no será quemado. La tzedaká, la caridad salva de muerte. El arrepentimiento alarga tus días sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Quinto, el día de reposo, y me está faltando uno, permíteme que lo repaso. Lo más importante, la mansedumbre. Los mansos heredarán la tierra. Te invito a que tomes nota de esto y que lo hagas parte de tu estudio de las Escrituras de esta semana, para que puedas prepararte espiritualmente. Y como me supo decir alguna vez un amigo mío patriarca, me dijo, antes de pensar en armar un búnker con alimento para esconderte y estar ahí hasta que pase toda la hecatombe del mundo, asegúrate de que tú en tu corazón tengas un búnker espiritual, en donde puedas estar haciendo las cosas que sabes que te ayudarán a poder ser protegido, preservado y prosperado de las calamidades predichas del día terrible que es previo a la parte grande de la venida del Señor. También recuerda que se llama el día grande y terrible del Señor porque es grande para los que están preparados y le esperan, pero es terrible para quienes no lo están esperando. Entonces termino este video haciéndote la siguiente pregunta. Según la estadística del Señor de las 10 vírgenes que habla a la iglesia y a todos los creyentes en Cristo, ¿tú de qué lado estás? ¿De los prudentes o de las insensatas? Esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿De qué lado estás? ¿Eres parte de las prudentes o de las insensatas que están esperando al Señor? Aquí te dejé material para que estudies y para que veas qué de todo esto puedes aplicar y mejorar hoy en tu vida para estar más preparado espiritualmente para soportar la parte terrible, vuelvo a decirte, del día grande de la venida del Señor. Esto es, aunque usted ya lo sepa, porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.